Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. Zenith nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros. Para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. Zenith propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. ¿Vamos? Bueno, buen día, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, pues agradecer la asistencia de todos los que están aquí presencialmente. También agradecer a todos los que nos están viendo o que nos verán, porque muchos ya nos han indicado que no podían asistir presencialmente hoy, sobre todo una jornada esta, sobre todo referida a educación y en el ámbito educativo, si se hace algo, ¿verdad?, en horario escolar o en horario docente universitario, pues bueno, sí que ahí es más difícil que la gente pueda asistir. Sea como sea, o bien a través de la red o los que estamos aquí en la sala, pues vamos a de alguna manera a entablar una conversación, por eso estamos sentados de esta manera, de manera más informal, para hablar sobre una jornada referida a educación y a lo digital. Esta jornada, como saben, está organizada desde el CENIT, desde el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, y desde este gran proyecto se concretan o se sintetizan de alguna manera determinados aspectos de interés. En este caso es todo lo relacionado con educación y con lo digital. Así que gracias por estar ahí, gracias también a los ponentes que a continuación presentaré, Agustín, Mayra, María Luisa y Juanfran. Y sinceramente lo digo, nosotros vamos a exponer una parte, pero si quisiéramos que hubiera después pues una conversación con todos los asistentes, un debate y un intercambio de ideas, en definitiva con miras a poder configurar lo que puede ser en la educación en la provincia de Alicante referido a todo lo digital y en concreto a las competencias digitales. Pues bien, como decía, en primer lugar, quiero presentar a los ponentes, intervendrán después también en el orden en el que están sentados. Previamente sí que explicaré de manera muy breve lo que es el proyecto Edu1 Digital. Edu1 Digital forma parte del CENIT, forma parte, como decía al principio, de ese ámbito referido a educación y tecnología. Y después en ese marco propio del proyecto sí que hay determinadas cuestiones que pueden interesar y por eso están los ponentes hoy que nos acompañan. A mi derecha, en el extremo, y sí que decir antes de presentarles que bueno, entre ellos hay algo en común y algo que los diferencia y por eso están aquí. Todos ellos de alguna manera sí que forman parte del proyecto Edu1 Digital. Este proyecto ha empezado ahora prácticamente, pero la idea es que continúe y con ello lo que se pretende es enmarcar determinadas sinergias con las especialidades o la especialización de cada uno de ellos. En eso tienen de común también, tenemos de común que todos estamos vinculados de una forma u otra al Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante. Y también tienen en común que todos, aunque cada uno desde su ámbito, están vinculados a lo que es la educación, además desde hace años. Pero sí que después hay determinadas facetas o aspectos que los diferencian y en eso es sobre todo en el motivo en el cual están aquí, ¿no? Por ejemplo, empezando por Agustín Fuertes, él és mestre d'escola, en l'actualitat dirigeix el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius d'Alacant, llicenciat en Història i en Pedagogia,
Té un màster en Educació i Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor associat en l'àrea de Ciències Socials de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant i en l'actualitat forma part del grup d'investigació en Igualtat, Gènere i Educació de la mateixa universitat. Mayra Urrea, que m'acompanya hacia la dreta, és diplomada en Educació Social, llicenciada en Psicopedagogia i actualment treballa com a professora en l'àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant. Forma part de la xarxa d'investigació en disseny i oportunitats de gènere en l'educació superior i del grup d'investigació HIDU EduTIC IN. Les seues línies d'investigació es centren en l'estudi de la tecnologia educativa, la igualtat de gènere i el lideratge en l'educació superior. Gràcies tant Agustí com Mayra. A la meva esquerra, María Luisa Rico Gómez. Ella és professora contratada doctora en l'àrea de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat d'Alacant. La seva trajectòria professional com a docent i investigadora s'ha desenvolupat entre Espanya i França. És doctora per la Universitat de Tours i ha sigut personal docent investigador en el Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya, la Université Paris-Sorbonne 4, París 13, París 8 i Sabó-Montblanc. La seva investigació s'ha vinculat principalment al camp d'història de l'educació, la formació professional i la perspectiva de la memòria i identitats. Actualment és editora de la revista de Ciències Socials Ambos Mundos de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Latina de la Universitat d'Alacant. Gràcies a mi per estar així. I per últim, a la meva esquerra, a l'extrem, Juan Francisco Álvarez Ferrero. Ell és llicenciat en Ciències Químiques, doctor en Tecnologia Educativa i Learning i Gestió del Coneixement i té diversos màsters i títols de postgrau en l'àmbit de l'educació. Tras haver passat com a docent d'educació secundària i director d'un centre educatiu, actualment és professor ajudant doctor en la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant en l'àrea de didàctica de les ciències experimentals. A més, ha sigut i és autor i tutor de diferents cursos de formació de docents per a diverses institucions, l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, l'INTEF, depenent del Ministeri, en diversos cefires de la Comunitat Valenciana, així com en altres centres de professors i universitats. Pues bé, com deia, moltes gràcies per estar així acompanyant-nos i sí que, si m'ho permeteu, abans de donar-vos la paraula a cadascú de vosaltres, jo sí que voldria comentar en concret, ho dia al principi, Edu1 Digital, què és. No he dit el meu nom, a mi em diuen Rosabel Raig-Vila, soc catedràtica a la Universitat d'Alacant i coordine el projecte Edu1 Digital dins del CENIT. Per què aquest projecte i per què en el CENIT? Bé, sabeu que estem en una societat vinculada, siga l'àmbit que siga, a tot el que té a veure amb la tecnologia. És a dir, si cadascú de nosaltres ara pensàrem què fem en l'àmbit personal, en l'àmbit professional, quan ens adrecem a l'administració pública, etc., sempre hi ha una part fonamental de tecnologia digital. I això és així perquè estem en la societat de la informació, una societat de la informació on un dels components principals és aquesta tecnologia digital. Bé, si estem envoltats d'aquesta tecnologia digital, ens calen, i és així, una sèrie d'habilitats que en definitiva ens permeten desenvolupar-nos en aquesta societat vinculada, com dic, a la tecnologia digital. I això seria tot el que té a veure en les competències digitals. Molt bé, si parlem de competències digitals i per tant haurem de definir-les d'alguna manera, sí que és cert que podríem pensar, i si no fem aquesta autoreflexió, totes aquestes qüestions relatives a habilitats, coneixement, destreses, en definitiva, aquestes capacitats pròpies que ens permeten enfrontar d'una manera o bé creativa o d'una manera eficaç i eficient el que és l'ús de la tecnologia digital, l'ús també s'anomena moltes vegades de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. Molt bé, aquestes són aquestes habilitats, aquestes competències digitals, i sí que és cert, si ara pensem en aquesta sèrie de competències en el nostre àmbit en concret, primer hauríem de pensar el nostre referent macro, que podria ser la Unió Europea. En aquest sentit, sabeu que està l'índex DESI, que d'alguna forma determina la competitivitat digital dels respectius països de la Unió Europea. Doncs bé, en aquest marc del DESI
el que és Espanya ocupa un lloc més o menys, segons l'indicador, més o menys posicionat. No? En global sí que estem en el número 11 respecte a IC Index. Bé, en concret, fixeu-vos que aquest informe que he vist tots els anys i referit sobretot al de 2020, inclús he rescatat textualment el que diu aquest informe i diu que s'ha de millorar la capacitació digital de ciutadans i impulsar la digitalització de les empreses i el sector públic. Per tant, en aquest context directe macro en el qual estem, que és la Unió Europea, és on s'ha centrat en concret el projecte Edu1 Digital. Edu1 Digital són sigles d'educació digital, accions en competències digitals. I IC1 fa al·lusió al pas a la fase en la qual estem ara, una espècie d'overview step, és a dir, aquesta primera posició de diagnosticar el que tenim, de veure on estem i a partir d'ahir dissenyar on volem estar i com podem fer, com podem treballar per estar en una millor posició. En aquest cas, en la província d'Alacant. Pensem que aquest és el nostre referent en tot moment, la província d'Alacant dins d'aquest gran marc. Molt bé, com a objectius, per tant, de l'Edu1 Digital, si haguem de definir-ne alguna, aquesta fita principal sí que és observar, analitzar i millorar la competència digital dels ciutadans de la província d'Alacant. I aquest és, podríem dir, l'objectiu general i al qual aspirem respecte al nostre projecte. En concret també el que volem saber, és a dir, cal veure quin perfil digital tenen determinats col·lectius, determinats sectors de la població. No és igual quan vegem què fem amb l'àmbit més infantil o juvenil o què fem en les persones ja que s'anomena de tercera edat o majors, és a dir, aquesta qüestió d'edat, encara que moltes vegades pot suposar bretxa digital per motiu d'edat o de vegades no. El que caldrà és analitzar quina és la situació de cadascun d'aquests col·lectius i millorar per al seu desenvolupament davant la societat en aquesta província respecte a la seva competència digital. Però caldrà primer conèixer-la. També caldrà, en definitiva, respondre, i aquesta és també, diria jo, la finalitat última, els reptes que aquest segle XXI responen ante la competència digital. De fet, fixeu-vos que el títol pròpiament dit d'aquesta jornada, d'aquesta sessió, és aquesta qüestió de competències al segle XXI i veure en concret, si parlem de competències digitals, d'acord, però al voltant de les competències digitals n'hi ha altres competències que estan directament vinculades i que no les podem deixar de costat. És a dir, no podem pensar tampoc en competències digitals com una cosa aïllada respecte a la resta de competències que una persona ha de tenir, sinó que vincular-les a aquestes competències que un ciutadà de la província d'Alacant al segle XXI ha de tenir. Aquesta és la qüestió. Bé, nosaltres, una vegada que estem davant d'aquest context i davant d'aquests objectius, havíem de decidir sobre quina base de competències digitals directament a utilitzar o referenciar-nos anàvem a utilitzar. Bé, ahir caldria veure quins referents hi ha. A grosso modo podem dir que, per a mi almenys ho veig així, tenim el gran referent als Estats Units de l'ISTE. L'ISTE és l'institut que s'encarrega especialment també de competències digitals referides a lo que són els estudiants i a lo que és el professorat, per tant, sobretot l'àmbit educatiu, però que sempre podem extrapolar alguna de les qüestions que treballa l'ISTE respecte a la societat en general. I l'altre gran referent és el projecte, el marc de referència DICCOM, que sabeu que és el marc de referència que a nivell de Comissió Europea, de la Unió Europea, està establit en quant a competències digitals. I això serien, a grosso modo, com dic, els dos grans referents. N'hi ha altres, però aquestes són les dues grans bases.
Davant això, nosaltres el que hem optat ha sigut per seguir la base de DIGCOMP, és a dir, també era natural perquè estem en la Unió Europea i per tant tenia sentit agarrar aquesta referència. De fet, per exemple, per posar-los un exemple, l'índex DESI està basat també en moltes de les preguntes del seu qüestionari, està basat en el model DIGCOMP. I de fet el DIGCOMP també no sols parla d'educació, sinó també parla a nivell professional de ciutadans o també parla a nivell d'organització de respectives empreses tant privades com públiques com administració. És a dir, que és un marc en el qual té sentit que treballem en aquest projecte perquè a més estem en el CENIT, com sabeu, molt vinculat a l'empresa, molt vinculat a lo que és l'administració pública. Doncs bé, si aquest és el nostre referent, el DIGCOMP, actualment l'última versió del DIGCOMP és el 2.1, ha hagut diverses edicions o ajustos en aquest sentit, i per no deixar-me ninguna, n'hi ha 5 grans àrees o àmbits o blocs en els quals s'assenta aquest model de referència, aquest marc de referència respecte a les competències digitals. I aquests marcs són comunicació i col·laboració online, informació i alfabetització de dades, creació de continguts digitals, seguretat en la xarxa i resolució de problemes. Per tant, el que havíem de veure nosaltres en el nostre projecte era, respecte a aquests indicadors, grans indicadors o grans blocs, quina era la situació a la província d'Alacant respecte a ells. Aleshores, en aquests moments nosaltres en el nostre projecte hem passat ja aquesta fase i hem fet ja aquesta enquesta a 400 persones de la província d'Alacant segmentats per comarques, segmentats per edats i segmentats per perfils professionals. Ara de fet estem ja ultimant el que és l'informe a partir d'aquesta macroenquesta i a partir d'ahir sí que tindrem d'alguna forma una fotografia del que hi ha respecte al model DIGCOMP 2.1 en la província d'Alacant. A partir d'ahir el que caldrà veure és com definim aquesta millora, com dia al començament, de les competències digitals d'aquests col·lectius. Nosaltres el model DIGCOMP no l'hem agafat tal qual per a treballar sobre ell les competències digitals, sinó que hem afegit, i sobretot és en aquest punt que ara veureu en les exposicions d'exponents, el per què estan així també. Hi ha una part important, i almenys ho considerem nosaltres, que són les anomenades soft skills, és a dir, aquelles competències transversals que d'alguna manera, com dia també al principi, s'utilitzen com a base per a qualsevol competència que qualsevol persona a nivell professional o a nivell personal pugui utilitzar. Estic parlant, per exemple, del que és la creativitat, el que és el treball en grup, el que és l'emprendiment, és a dir, una sèrie de competències molt vinculades a qualsevol acció que puguem fer davant la societat. Per tant, nosaltres en el nostre model de formació, i aquesta és la segona part important del projecte ara mateix, és a dir, el disseny de quines accions formatives s'han de fer a nivell de ciutadania, en aquest cas de la província d'Alacant, respecte a les competències digitals. Com deia, en aquest model de formació una part important seran totes aquestes qüestions de soft skills, de competències blanetes, competències transversals. I en aquest punt estem, és a dir, la idea és, com deia, definir el que volem fer, dissenyar el que volem fer, implementar-ho. En aquest sentit serà important també, per exemple, col·lectius o vinculacions amb l'administració pública, és a dir, és important aquesta relació ciutadà-administració on hi ha una part important d'administració i per tant és important que tinga determinades competències digitals. Com dic, serà important implementar aquests aspectes de formació i després, per suposat, valorar tot aquest procés. I seria d'alguna manera el camí que estem fent i que ens agradaria continuar fent. Però com dic, i ho rescate de nou, en aquest plantejament de quines són les competències que un ciutadà, i aquesta és la temàtica de la jornada d'avui, que un ciutadà de la província d'Alacant i en general, la societat de la informació en la que estem en el segle XXI. Com dic, quines són les competències necessàries? Hi ha una part important de tot el que té a veure amb aquestes soft skills o competències blanetes. Per això han vingut a aquesta jornada els col·laboradors que tenim així, que de nou agraeix que estiguin. Mireu, la nostra idea, i quan parlava en ells de desenvolupar aquesta jornada, no tant anem a fer-ho
com una exposició cadascun d'ells, sinó la idea és plantejar a partir de determinades preguntes que hem vist, que ens contesten determinades qüestions. Però la idea també de que els assistents, ja que els que estan a través d'internet no ho poden fer, no ho hem habilitat la qüestió de les preguntes, sí que en la sala, a partir de després de que ells es posen, entablim algun tipus de, com deia, opinions, debat i intercanvi d'idees respecte a totes aquestes coses. Per tant, jo ja cedís la paraula a Agustí Fuertes, el primer ponent. Ell està així perquè, fixeu-vos, quan el presentava, ell està molt vinculat, és el director del CEFIRE d'ací d'Alacant, per tant, molt vinculat al que és la formació del professorat, en aquest cas del professorat no universitari. De fet, amb el CEFIRE, des de la Universitat d'Alacant, soc també directora de l'ICE, tenim una gran relació perquè tant ell com jo considerem que ha d'haver una vinculació directa entre la docència no universitària i la docència universitària. Ha d'haver aquesta vinculació perquè, en definitiva, estem formant els futurs ciutadans. Nosaltres ja més criats que diem i vosaltres no tant, però són responsables dels futurs ciutadans. Per tant, si estem parlant d'un projecte d'UNO digital on el que es pretén és conformar una sèrie de competències per al ciutadà, com no, és una peça fonamental l'abordar la formació dels alumnes com a futurs ciutadans i per això està així. En aquest sentit, i des d'aquesta perspectiva de la formació del professorat, perquè clar, si els alumnes són els futurs ciutadans, el professor és responsable en part, dic en part perquè així les altres potes són la família i és la societat també en definitiva i és l'administració. Els professors són també aquesta part responsable per aquesta qüestió de formar aquests futurs ciutadans. Aleshores, dins d'aquest context, la primera pregunta que el faria a Agustí és: des del punt de vista de la formació del professorat, quines són les necessitats detectades i les respostes oferides per el servei de formació del professorat que tu dirigisses i en general? Com vulguis, Agustí. Gràcies, Rosabel, gràcies, directora del projecte, per convidar-nos. Bé, nosaltres el que fem és detectar aquestes necessitats, ho fem a través dels projectes de formació en centres i dels plans de millora que els centres elaboren cada curs. A partir d'ahí, la nostra administració, la Secretaria Autonòmica, emet una resolució que enguany ha eixit abans de l'estiu, en la que es marquen les línies estratègiques de la formació, en aquest cas de la formació TIC. Enguany, aquestes línies estratègiques eren 5, anaven al voltant de la programació robòtica, l'ús de ferramentes corporatives, d'eines corporatives, de les metodologies i els recursos digitals, l'ús responsable de les TIC i la comunicació audiovisual. De tot això s'organitza una formació de catàleg que és d'obligada oferta en tots els CEFIRES del territori de la Comunitat Valenciana i ofertarem al voltant de 7.000 places. Clar, quan es va produir el confinament en Covid, hagueren d'arbitrar uns programes i uns plans específics per a solucionar l'estat d'emergència. En aquest moment el que fèrem era traure una formació que l'anomenàrem el plan al teu costat, i en la que ofertarem 5 accions fonamentals. Un primer pla de xoc per a que els professors utilitzaren les aules virtuals, en aquest cas aules, volíem migrar de Moodle a aules, el Webex, si el posarem també a la disposició del professorat, i farem una formació ràpida que puguem atendre a 3.000 professors en aquest moment. Llums i sombres, en aquell moment les plataformes no estaven del tot acurades, no estaven del tot engreixades, i tinguérem alguna caiguda de les plataformes, coses que l'estiu ens ha permès traure l'ensenyament correcte, i ara el que hem fet és aïllar-les. Per exemple, les plataformes d'infantil i primària són independents de la de formació professional i del batxillerat, per tant, si ens cau una no ens cauen les altres, i hem millorat, com veureu ara davant. Tot això ho completarem també, completarem el pla també oferint uns recursos d'autoformació en obert. Farem una selecció de ferramentes TIC que també la posarem a la seva disposició en totes les pàgines de CEFIRES de la comunitat,
i plantejarem una sèrie de reptes per a que el professorat en aquell moment poguera veure com era aquest trasllat a l'aula virtual. Allò de que ens preocupava moltíssim que no traslladàrem el model del busto parlante, no podíem oferir a distància la mateixa formació tradicional que ja no s'estava fent bé en l'aula ordinària. Tot això amb caràcter d'urgència. Després, un poquet més de calma, muntarem en estiu una formació específica acompanyada d'un setembre digital, oferirem al voltant de 2.000 places també de formació, i ara estem en novembre digital, en la que ha participat la doctora, i tenim ara, per exemple, cobertes unes 1.700 places. Tot això ho completem després amb l'oferta dels territorials. Els cefires territorials estan atents també a aquests programes de formació que hem detectat en els centres i traiem cursos específics en el territori. Vull dir, el Cefir d'Alacant n'oferta uns quants, ells uns altres, Elda, Oriola, que se'n van s'aparten un poquet del curs del catàleg. I ja per acabar, els centres tenen també un altre mecanisme, que és la formació autònoma, que és a base de seminaris, grups de treball o projectes de formació en centres, els quals també tenen el nostre acompanyament, tant financer com d'assessorament, mitjançant la mentorització. Moltes gràcies, Agustí. És curiós, no? Comentes com és cert el context en el que estem des de fa ja uns mesos. Aquesta pandèmia ens ha fet també replantejar totes aquestes qüestions, en concret de competències digitals o d'eines, etc. Fixeu-vos que comentaves inclús el número de milers de places, és a dir, estem parlant d'un col·lectiu que es compta per milers. En definitiva, és un col·lectiu que al final aplega a una gran part de la població, en aquest cas de la província d'Alacant. Vull dir que estem parlant d'aquestes qüestions macro de formació. I és curiós també com, fixeu-vos en definitiva, parlaves d'aquestes competències que es treballen, etc., que han de ser la base per a treballar després totes aquestes formacions que també feu específiques, altres, o per exemple districte digital, etc., d'utilitzar la realitat augmentada o d'utilitzar plataformes determinades de realitat virtual, etc. La base són aquestes competències, en aquest cas digitals i d'altres tipus, que anomenaven de soft skills, per a desenvolupar-les. En aquest sentit, i davant aquesta formació que vosaltres oferiu, quina ha sigut la resposta del professorat en la província d'Alacant en aquest servei de formació i quins reptes vos plantegeu de cara al futur? Quan parlem de la província d'Alacant, el Cefir d'Alacant només atén a l'Alacantí i a la Marina Baixa. Vull dir que tenim altres cefires en la província, com són Elx, Oriola, Elda, i ja està. I Alcoi, perdoneu, i Alcoi, que s'ha encetat com a territorial enguany. Nosaltres, detectant les necessitats específiques del nostre territori, el que hem fet és ofertar altres 500 places més en cursos específics que ens demanden els propis col·lectius, una associació, un grup de mestres, la universitat, algun ajuntament, alguna empresa, alguna institució. Tenim aquesta oferta molt concreta. I ahir el que hem fet és el que portem d'any fiscal, per dir-ho d'alguna manera, hem ofertat 10 accions formatives. Hem format al voltant de 500. Si en som 5 més, calculeu el que això. Tu dies els números, nosaltres no estem gens satisfets. Vull dir, els números són hechos, però tenim llargues llistes d'espera. Vull dir, arriba un moment que no podem donar més, ja no és per una qüestió financera, és una qüestió de plataformes. Per exemple, no podem ofertar més cursos d'aules perquè només en el servidor que està atenent a les aules reals que estan ja en funcionament, i si hem d'obrir més aules per a formar en aules, vull dir, els informàtics de la conselleria no paren de treballar en aquest sentit. I jo volia dir que el primer repte és això, és Aules, que és una plataforma que té a llarga previsió podrà atendre quasi 1 milió d'usuaris. S'ha de millorar molt, vull dir, hem de millorar l'interfàs, el seu ús, que siga una plataforma més intuïtiva,
però sobretot hem de resoldre també qüestions com el treball cooperatiu a partir d'aquestes plataformes, poder establir grups, que siga l'interfàs que siga més atractiu, encara venim del Moodle, crec que hem millorat un poquet, però jo crec que encara hem de millorar un poquet més i sobretot el que us dia això, el compartimentar bé per a que no caiguin tots els trams, que siguin més usables en definitiva. L'altre és, com dia Fullan, la pedagogia ha de ser l'impulsor i la informàtica l'accelerador. Això ho deien el Matiz i a mi em pareix fantàstic perquè no pot ser mai a l'inrevés. I el que no hem d'apartar-nos mai és, primer, d'aixes estratègies que tu dies, d'aixos descriptors transversals, però sobretot de les metodologies. Són les millors metodologies, les que nosaltres tenim comprovats que funcionen millor, les que hem de traslladar, les que hem d'impulsar a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. I per últim, també un poquet en consonància en el que estàveu dient, estem treballant en l'INTEF i en altres comunitats autònomes per a desenvolupar els descriptors del marc europeu comú de competències digitals, perquè aquests descriptors són els que ens donaran també els futurs itineraris de formació als que hem d'acudir, els que hem d'ofertar. Ja no serà tant l'oferta que naix de la necessitat dels centres, sinó també una visió un poquet més ampla en aquest sentit, que és la del marc europeu per a la província d'Alacant i per a la resta del professorat de la nostra comunitat. En efecte, l'INTEF té, a partir del DICCOM, també la referència, és a dir, INTEF, Ministeri, i ser marc comú, i a partir d'ahir ha desenvolupat tot un marc propi molt semblant, però també el que dius, tota aquesta sèrie de formació per a millorar en definitiva el perfil que es té. Important, el que has comentat també, Agustí, perquè moltes vegades quan es parla del CEFIR es pensa sols en l'àmbit educatiu, però has comentat que també teniu vinculació, per exemple, en ajuntaments respecte a formació, etc. Pot ser això la vessant menys coneguda, almenys des de la meva perspectiva. Sí, mira, teniu en compte que, per exemple, enguany hem incorporat a l'equip del CEFIR d'Alacant 5 prospectors de la formació dual, de la formació professional dual. El nostre intent és apropar-nos un poc més a la vida. La formació ha de respondre a l'empresa, a la família, a la comunitat en general. Per tant, hem d'estar molt atents a aquestes demandes. L'última, per exemple, col·laboració, tenim col·laboracions tan curioses, i és amb la Diputació d'Alacant. Ara estem en el pla de contingències, parlava del tractament de residus i un diputat va dir, això ho portem nosaltres des de la Diputació. Per tant, ja estem en una mesa d'elaborar materials per a treballar conjuntament amb ells. Associacions de pares, associacions de veïns, biblioteques, etc. Sí, el CEFIR és un organisme perquè la formació no pot ser ara d'una altra manera. Així és. Moltes gràcies, molt interessant. Després, el que comentàvem, quan acabem serà moment de més preguntes. Doncs molt bé, dins d'aquest marc, Bertant, d'àmbit, vosaltres poseu quasi mitjans per a poder formar-nos, en definitiva. Parlàvem abans d'una sèrie de competències molt al·lusives, com deia, aquestes competències transversals o soft skills, i n'hi ha una en concret, que és el tema del lideratge. És curiós perquè aquesta competència fins ara pràcticament estava com invisible, sempre ha estat, però estava com invisible de com abordar-la o en definitiva tractar-la en l'àmbit educatiu. Sempre ha estat ahí, però no directament o explícitament tractada. En aquest sentit, i per això està Mayra Urrea així en nosaltres, per a parlar d'aquesta competència, com deia abans, vinculada, una de les competències vinculades a la competència digital, com no pot ser d'altra forma. En aquest sentit, i pensant en la docència no universitària o la docència universitària, que és sobretot de la que tu t'encarregues, jo sí que voldria preguntar-te, pensant que també en definitiva quan formem nosaltres els nostres estudiants a la universitat són futurs egressats, per tant futurs professionals en l'àmbit que siga, per tant dins d'aquest context de futurs egressats, de lideratge, quines creus que són les competències necessàries per al lideratge universitari eficaç en estos moments que además son momentos de incertidumbre, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Rosabel, por habernos invitado.
Bueno, ciertamente la verdad es que vivimos en una época, más que nunca si cabe, de incertidumbre, de cambio, de inseguridad. Baste simplemente mirar la situación pandémica que estamos experimentando actualmente para darnos cuenta del impacto, el efecto que esta situación está teniendo y va a seguir teniendo en un futuro en todas las esferas de la vida del ser humano. Bien, pues en este contexto de cambio, de inseguridad, de incertidumbre, la universidad tiene una responsabilidad social de primer orden. Es decir, las instituciones de educación superior, como referentes sociales que son, tienen que convertirse de alguna manera en esos agentes que sean capaces de liderar, inspirar, guiar, en definitiva de marcar el camino, la senda, que de alguna manera tiene que seguir la comunidad universitaria, entre ellos el alumnado, evidentemente, el profesorado también, y la sociedad en general. Pero sin lugar a dudas, esta no es una tarea fácil ni muchísimo menos, sobre todo teniendo en cuenta pues, los diferentes problemas que a nivel interno también experimenta la universidad, como por ejemplo la hiperburocratización o la internacionalización o el desequilibrio que existe entre las demandas del mercado laboral, por ejemplo, y las titulaciones que se oferta en la universidad. Retos y desafíos a los que indudablemente la universidad también tiene que ser capaz de dar una solución efectiva. En este contexto, por tanto, las universidades precisan de líderes que sean capaces de satisfacer las necesidades de la población para que ésta pueda afrontar de manera exitosa los retos y los desafíos con los que se está encontrando en el presente, pero también en el futuro. Y para ello, una cuestión fundamental de especial interés a nivel académico, a nivel científico, pero también a nivel social, son las competencias que tienen que tener los líderes universitarios. Bien, nos planteamos entonces cuáles son las destrezas, las habilidades que deben de poseer los líderes universitarios para que de alguna manera sean capaces de guiar con cierto atino, podríamos decir, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Pero antes de responder a esa pregunta, previamente es necesario hacer un análisis respecto a las problemáticas que tanto la comunidad universitaria como la sociedad está experimentando actualmente. ¿Por qué? Pues porque a partir de este análisis, de este diagnóstico inicial, seremos capaces de identificar con mayor precisión y de manera mucho más efectiva el perfil que los líderes universitarios han de poseer. Por tanto, insistir en la importancia de esta tarea previa de diagnóstico para identificar, ya digo, esas competencias, destrezas, habilidades que los líderes universitarios han de poseer. Pero con independencia de ello, lo cierto es que existen problemas de sobra conocidos a nivel social entre la comunidad universitaria y por tanto es necesario identificar, establecer un perfil, una serie de competencias que los líderes universitarios posean. En la comunidad científica, a nivel internacional, nacional, existen múltiples propuestas en referencia a estas competencias que han de poseer los líderes universitarios. Evidentemente no podemos abordarlas todas aquí por la falta de tiempo, pero sí que es cierto que hay algunas competencias fundamentales, clave, que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, es necesario hablar de la capacidad de adaptabilidad que han de tener los líderes, especialmente en estos tiempos de cambio. Necesariamente han de ser capaces de ajustarse a esas necesidades cambiantes de este presente y de este futuro tan incierto. Por otra parte, evidentemente, han de tener capacidad de aprendizaje y de utilización del conocimiento. Han de ser capaces de aprender de manera flexible, dinámica, estratégica. También han de tener autoconfianza y estar seguros en su propia actuación, en sus acciones, sin la necesidad constante y sistemática de que aprueben su proceder. También, evidentemente, en la sociedad digital en la que vivimos, un líder universitario tiene que tener, de alguna manera, ciertas competencias digitales, sobre todo en la búsqueda, en la gestión de la información, del análisis crítico. Evidentemente, también tiene que tener capacidad de negociación y de resolución de conflictos, sobre todo teniendo en cuenta el carácter político de la academia. Y por carácter político me refiero al sentido griego del término polis. También ha de tener, evidentemente, compromiso organizacional y mantenerse siempre y en todo momento fiel en la línea de la misión y la visión de la organización universitaria. Por otra parte, también ha de tener capacidades y competencias interpersonales y para la gestión de las emociones, sobre todo porque ha de ser capaz de identificar, de analizar y de gestionar
todos los sentimientos, las emociones que emergen en las relaciones sociales y que son tan importantes en el liderazgo, porque no olvidemos que el liderazgo es una función social, se construye en las relaciones sociales. Evidentemente, en ese contexto de cambio, pues también ha de ser capaz, ha de tener competencias para gestionar la diversidad, el cambio. También ha de ser una persona que posea pues, pensamiento analítico, conceptual, estratégico, sistémico, capaz de interrelacionar todos los elementos que existen dentro de la academia, integrarlos en un conjunto unitario de forma interrelacionada. Y en última instancia, evidentemente, no podríamos eludir, hacer referencia a la capacidad para liderar un equipo de personas y para establecer redes, de tal manera que sea capaz de identificar aquellas oportunidades más adecuadas para establecer relaciones estratégicas entre las diferentes áreas, equipos de trabajo dentro de la universidad, unidades, departamentos o, por qué no, con otras instituciones universitarias. A grandes rasgos, esas podrían ser tal vez algunas de las competencias más importantes que debería de poseer un líder universitario en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Mayra. Estaba, a medida que ibas indicándolas, ¿no? Iba mentalmente pensando, porque en esta sala hay muchas personas vinculadas al liderazgo, además del ámbito universitario, y estaba pensando incluso también el extrapolarlo, ¿no? En definitiva, a cualquier ámbito. De hecho, tú lo has comentado, ¿no? En universidad, o también puede ser en la administración, o puede ser a nivel político, o en empresa, etcétera, etcétera. Es decir, determinadas cuestiones, aspectos que debe tener lo que es un líder en la sociedad actual. Y como comentabas también, en efecto, cuando hablabas de estos momentos de incertidumbre, me ha venido a la cabeza Bauman, ¿no? Y sí, Bauman, los tiempos líquidos de Bauman. En los que estamos, ¿no? Es cierto que, y sobre todo por los últimos acontecimientos referidos sobre todo a la pandemia, ¿no? Esa cuestión especialmente de adaptación ante nuevos cambios que hemos tenido y que continuaremos teniendo, ¿no? Fundamental. Y también, cuando hablabas de esa visión de futuro, fijaros que yo al principio indicaba que estamos en la sociedad del siglo XXI, etcétera, etcétera. Eso es mucho tiempo, ¿no? Para mí el marco quizás de referencia más inmediato sea la Agenda 2030, ¿no? Es decir, los ODS deben ser aquello que de alguna manera nos guíen en ese futuro o en esa orientación más concreta o más inmediata respecto hacia dónde queremos ir, ¿no? Y en ese camino hay determinadas personas que tienen que liderar, tienen que orientar y que tienen que tener, yo creo que has concretado muy bien las características como buen líder, ¿no? Para, en definitiva, conseguir llegar a ese consenso, sí que al menos creo que se ha llegado con lo que queremos en el 2030, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mayra, ¿cuáles crees que podrían ser las estrategias, ¿no? Que las instituciones de educación superior, porque has comentado también la función importante de la universidad en este contexto, que podrían emplear para facilitar, en definitiva, un liderazgo eficaz? Bueno, pues en primer lugar hay que reconocer que no es una tarea para nada sencilla, no es una empresa baladí ni muchísimo menos. Estamos ante una cuestión muy compleja, pero evidentemente tenemos que intentar avanzar en ese sentido. Y desde mi perspectiva considero que, podríamos decir, la estrategia fundamental es la formación de los líderes universitarios en este caso. Hay que partir de la base de que en las instituciones universitarias españolas no existe como tal un plan de formación como en otras instituciones universitarias internacionales. Y creo que en ese sentido es importante mirar hacia afuera, mirar más allá y, bueno, pues de alguna manera intentar recoger esa información, toda esa experiencia, ¿no? Que tienen esas instituciones universitarias e intentar de alguna forma trasladarlo, evidentemente con las adaptaciones necesarias, a nuestro contexto. Por tanto, en primera instancia, y me remito a lo que comentaba previamente, creo que es fundamental llevar a cabo una tarea previa de análisis, de diagnóstico, para identificar cuáles son las principales problemáticas que existen entre la comunidad universitaria y también en la sociedad en general. Esa primera tarea de evaluación, de análisis, de diagnóstico, llamémoslo como consideremos oportuno, creo que nos va a permitir identificar con mayor precisión cuáles son aquellas competencias que ha de poseer un líder eficaz. Y en base a ello es a partir de donde se tiene que diseñar ese programa formativo. Evidentemente, en esa fase de diagnóstico también se ha de contar con los líderes.
evidentemente. Necesitamos conocer, identificar cuáles son sus necesidades, las áreas en las que tienen más dificultades y a partir de su experiencia, pues diseñar ese programa de formación. Un programa de formación, además, que desde mi perspectiva creo que tiene que tener un carácter colaborativo fundamental. Y me remito a las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, donde los líderes, noveles, expertos sean capaces de intercambiar conocimientos y aprendizaje, de forma que los líderes que tienen menos experiencia, los líderes noveles, puedan aprender de aquellos que gocen de una mayor experiencia y se construyan redes de aprendizaje en liderazgo. Por otra parte, y para finalizar, creo que es fundamental, además de diseñar un buen plan formativo en cuanto a competencias en liderazgo, creo que es fundamental que se evalúe su aplicación. Y más en estos tiempos de cambio y de incertidumbre. Es decir, es necesario llevar a cabo una revisión constante y sistemática de esos programas de formación para ir introduciendo esos ajustes, esos cambios que son necesarios y de esa manera que el liderazgo, que el desarrollo del liderazgo en este caso, pues también vaya de la mano de los cambios que estamos experimentando actualmente. Creo que has comentado la palabra mágica, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de evaluación se piensa enseguida en la calificación y tú has dicho muy bien cómo no debe ser la evaluación. Es decir, la evaluación debe servir para esa valoración y ese feedback para de alguna manera ajustar. Importante también, como dices, la formación y el crear comunidades o redes de aprendizaje, esa mentoría del experto con el novel. Muy interesante lo que has comentado. Gracias. Yo creo que eso sería para toda una sesión, ¿no? Lo que estáis comentando para tratarlo y abordarlo. Aquí de alguna manera vamos a abrir el abanico con todas las cuestiones que pueden estar relacionadas con qué queremos para, en definitiva, el ciudadano del siglo XXI. Y si hablamos de liderazgo, hay otra competencia, yo creo que quizás también bastante invisible hasta ahora. Es cierto que cada vez están apareciendo más experiencias como es el emprendimiento. Es decir, el emprendimiento siempre ha estado ahí, porque siempre ha habido esos aspectos en la sociedad, sobre todo quizás a lo mejor también se ha vinculado, y en eso ahora nos lo explicarás, ¿no? Que no debe ser así, pero cómo ha sido el cambio, ¿no? Muy vinculado, como decía, quizás a empresa, sobre todo empresa privada, etcétera, etcétera, pero que no debe ser así. Pero sí que es cierto que es una competencia como rescatada en el sentido de que se le ha dado valor o el valor que debe tener en la sociedad actual y en el contexto actual. Y por eso María Luisa Rico nos acompaña hoy para hablar de emprendimiento. En ese sentido, María Luisa, yo quería hacerte una primera pregunta, y es ¿qué entendemos en concreto por emprendimiento y cómo se puede favorecer desde la educación, desde la escuela, a nivel no universitario como a nivel universitario? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Rosabel, por invitarnos, a los compañeros y al público, tanto el que está aquí como el que está a través de la cámara. Bien, es cierto que a raíz de lo que están comentando los compañeros, y estamos aquí abriendo temas candentes, se están tocando ciertos puntos que están en común, en mi opinión, ¿no? Como la colaboración con la sociedad, el espíritu de trabajo colaborativo, cooperativo, la necesidad de una formación permanente, adecuada a las necesidades de la sociedad, del mercado. Es decir, son puntos que se están trabajando cada uno de su temática o se están comunicando aquí entre nosotros. Y en esa línea, que ahora cuando estabais hablando estoy pensando, quizás la competencia de emprendimiento podría también en este caso abarcar lo que estamos hablando, lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. ¿En qué sentido? Pues bien, como también decía Rosabel, siempre o tradicionalmente, incluso hoy en día, cuando pensamos en emprendimiento pensamos en empresa. Es decir, vamos a crear un mercado en la economía, vamos a crear el espíritu emprendedor que tanto está de boga, ¿no? Está en los medios de comunicación, en las escuelas, en el currículum, ¿no? Y se entiende como la creación de una empresa, de un negocio, sobre todo en la educación superior, más vinculado a los grados y las formaciones, ¿no? De posgrado de las carreras más técnicas, del mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y económicas. Pero es cierto que el emprendimiento es necesario hoy en día, como hablabas, ¿no? Del contexto del siglo XXI y del cambio del paradigma educativo, ¿no? Que hay formativo que tenemos en las manos, de entenderlo desde el punto de vista del desarrollo personal
de formar ciudadanos, y ciudadanos en sentido participativo, sea en el ámbito social, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito personal. Es importante de formar en esa línea la ciudadanía participativa, crítica, para seguir, ¿no?, en esta línea de avance dentro de la cohesión de convivencia social. Por tanto, si entendemos el emprendimiento como creamos una empresa con ánimo de lucro, o se entiende más desde el punto de vista más educacional, formativo, desde cualquier iniciativa que suponga una innovación, afrontar un reto, se está trasladando, directa o indirectamente, una formación personal de la personalidad, valga la redundancia, en el espíritu crítico y en esa identidad, para favorecer el espíritu, la actitud, la habilidad participativa en la sociedad, en diferentes ámbitos, como acabamos de ver. ¿Qué tienen en común si pensamos en el ámbito más empresarial o pensamos en el ámbito más social que estamos hablando? Que en realidad estamos en un contexto de incertidumbre, de inseguridad, de afrontar retos, tomar decisiones, responsabilidad, que es muy importante, que hoy en día parece que el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, y ponerle retos para que lo afronten el educando, discente, el ciudadano. Es importante para que eso luego se traslade a una actitud, podemos decir, propia, estructural, cognitiva, afectiva, como queramos llamarlo, como ciudadanos y como personas. En esta línea, para ello es importante desarrollar diferentes habilidades y destrezas, ¿no?, en el sentido de pues, que hay que buscar, hay que indagar, hay que informar, hay que decidir, es muy importante decidir, y cuando decido, adelante con ello, asumo el error, entendido error, que no me gusta la palabra, ¿no?, pero bueno, asumo posibles errores que puedan aparecer, busco soluciones, y en esta línea ya podemos decir que la educación hoy en día está llevando a cabo, como decía también Rosabel, entendiendo el emprendimiento en esta línea desde la escuela, es decir, desde la educación primaria es necesario, desde el niño, porque crearle esa estructura para darle las herramientas para que cuando llegue la automaduración propia o maduración, en este caso, se esté produciendo, ya tenga como la estructura propia esta forma de actitud de participar en la sociedad. Desde la LOE, ya incluso en la LOE 2006, ya se hablaba de la necesidad de valorar aptitudes y conocimientos que favorezcan la creatividad, la iniciativa y el emprendimiento. Y además que se aplicara con metodologías participativas y activas desde el aula. Y ya finalmente, como todos sabemos, ya la LOMCE, que es la última reforma previa a lo que estamos ahora viviendo, no la última, es decir, cómo se entiende como una competencia clave de transversal del currículum educativo, el espíritu de iniciativa y de emprendimiento. ¿Por qué? Porque con ella se entiende que se trabaja habilidades, destrezas del tipo de ser eficaz, persistente, responsabilidad, tomar decisiones, lo que hemos dicho, planificar, organizar, buscar medios, recursos, comunicar, liderar, como hablaba la compañera, delegar, trabajo cooperativo. Y además, una cosa también muy importante que imagino que la abordaremos, es la cuestión de que se le pone en contacto también con la sociedad y que conozca el funcionamiento de no solo un sistema empresarial económico, sino el funcionamiento social ante retos que se le planteen. En esta línea ya un poco no definido del emprendimiento, desde la educación, cómo se puede, diferentes ámbitos, ya sea reglada, no reglada, obligatoria, superior, media, desde cursos de especialización, es decir, hoy en día que está tan en boga, cómo la educación en este caso se puede involucrar o puede favorecer esta cuestión. Sí que es cierto que, como ya, bueno, también, sobre todo también Agustín también lo sabe, sí que hay bastantes iniciativas desde los centros y los colegios que están llevando a cabo este tipo de desarrollo de esta competencia del emprendimiento a través de proyectos, de trabajar por proyectos, que parece que es lo más evidente, ¿no?, de trabajar y vincularlos siempre a las estructuras sociales, centros, asociaciones, ayuntamientos, como hablábamos. Es decir, que lo que se entiende por comunidad educativa, que no es la comunidad escolar donde está el docente, el alumno, y el dirección y el claustro, sino la comunidad educativa en sí, de trabajar con diferentes agentes del mundo social que van a permitir ese proyecto y, sobre todo, trabajar de forma que se ponga
al educando, al niño, a la niña o al adolescente o al discente en ese reto de trabajar por proyectos en base a buscar soluciones. En esta línea también cabe decir ¿qué papel juega? El papel juega importante es el docente. El docente tiene un papel y aquí un reto importante. Si el docente no está formado, como hablábamos, en esta línea, si el docente no está tampoco, como lo ha adquirido, esta competencia como metodología propia de trabajo, por lo tanto es muy difícil que desde pequeños se les lleve a cabo, ¿no?, en esta línea de favorecer el desarrollo personal y la capacidad crítica de pensar. Es que hoy en día es muy importante la capacidad crítica y de pensar reflexiva. Bueno, hoy día no siempre es el fin de la educación, es decir, de formar personas que tengan su propia capacidad de pensamiento, raciocinio, etcétera. Entonces, en esta línea, sobre todo, es importante, ya os digo que se están llevando a cabo proyectos colaborativos muy importantes con la comunidad educativa, pero pienso en esta línea que hay que favorecer, sobre todo porque si se favorece el emprendimiento entendido en esta línea de desarrollo personal, capacidad crítica, tiene una traslación importante como participación, ya sea para formar una empresa, ya sea para liderar cualquier institución, cualquier ente, cualquier grupo social, es muy importante en esa línea. Interesante, María Luisa, por todo también abanico sí, muy que has holístico, hecho sí. Respecto a lo que una palabra como un concepto, un emprendimiento recoge, ¿no? Y fundamental, como comentabas, esa cuestión también de tratarlo y abordarlo desde edades tempranas, porque es algo, es decir, una competencia, como decíamos, transversal, que debe abordarse para posteriormente, cuando en la sociedad se desarrolla ese alumno, pueda, en definitiva, atenerse a esas cuestiones que decíamos, sobre todo de capacidad crítica, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y interesante también, antes no lo he rescatado, respecto a la importancia de la metodología, sobre todo lo comentabas, metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, que ahora fundamentalmente también se está abordando desde la formación, etcétera, etcétera. Y también importante, lo rescato, el aprendizaje servicio, en definitiva, sí, vincular sí. la sociedad, y me ha encantado cuando has dicho esa cuestión de que la comunidad no es solo la comunidad educativa centrado en la escuela, el docente, etcétera, etcétera, sino que la comunidad lo conformamos todos, en definitiva. En esa cuestión, si tan importante es, que lo es, la formación en el alumno y el tratarlo y abordarlo desde esas edades, ¿cuáles tú crees que podrían ser las estrategias? Que en definitiva somos profesores de la Facultad de Educación, formamos a futuros docentes. ¿Cuáles serían esas estrategias que podemos abordar respecto a la formación inicial de docentes que posteriormente van a formar a esos estudiantes? Sí, en esta línea, como también he comentado, que la figura del docente es muy importante, ¿no? La figura del docente para poder llevar a cabo estas metodologías que estamos hablando, y es cierto que ya se están llevando a cabo y hay centros que las están desarrollando y los resultados son bastante positivos y eficaces en lo que se entiende, ¿no?, por el desarrollo de la persona y de las competencias tanto del alumno como incluso de las familias, ¿no?, a la hora de involucrarse. El docente es un pilar básico en este sentido, ¿no?, sea el nivel ya que estamos diciendo cualquiera, ¿no? El docente, claro, en estas metodologías activas, ya sea, como ha comentado muy bien, el aprendizaje social, también el aprendizaje servicio, es decir, o por proyectos, comunidades de aprendizaje, como habla la compañera, en realidad se trata de trabajar a base de experiencias que planteen un proyecto. Lo llamamos proyecto, pero en realidad se trabaja a partir de experiencias de la realidad, donde se involucre la comunidad educativa, como estábamos hablando. Es un reto muy importante y complicado, está claro, porque las circunstancias personales de los agentes sociales son diversas, si no hablamos ya de los recursos, pero es muy importante trabajar a partir de la experiencia, y el docente, en este caso que hemos dicho, es que él tiene que como tener interiorizada esa metodología, esa forma de trabajo, de forma, valga la redundancia, de estructural. Él tiene que como transmitir, ¿no?, las ideas de comunicador, transmisor, persistencia, esa responsabilidad, ese entrenador, es como un entrenador en esas actitudes y habilidades, ¿no?, que le va a valorarlo a cada uno dentro de sus circunstancias, y en este sentido también trabajar que el docente no ponga el impedimento, en este caso no sea un impedimento, o el centro, vamos a hablar también, o el centro, impedimento de esa relación escuela
formación-sociedad, ¿vale? Que se planteen estos proyectos y también muy importante, trabajar no de forma que esto quizás supone ¿no? un totus revolutum, ¿no? Pero sí es cierto que la compartimentación asignatura, ¿vale? En esta línea se desbaraja, ¿no? Eso, o sea, podemos decir se rompe, es decir, si estamos hablando de por proyectos y vamos a poner en marcha porque se trata de poner en acción la idea, en realidad se trata de que se ponga la idea en acción, el conocimiento, por lo tanto se trata de trabajar de forma transversal, interdisciplinar, donde tanto las áreas de conocimiento como los agentes que se involucran en ella, en esta forma de trabajar. Y otra idea que es muy importante que también han dicho los compañeros en red, es decir, poner en comunicación las experiencias que se están viviendo. Ahora, ¿cómo me preguntaba Rosabel de la formación, qué formación, perfil formativo los que son formadores de los futuros docentes pueden llevar a cabo para que esta metodología se lleve o se intente, ¿no? De la mejor manera poner en práctica? Claro, esto también supondría a lo mejor hablar no aquí como de un cambio estructural, plan de estudios, que no es el caso, pero sí que se puede aplicar la propia metodología desde la propia universidad, por ejemplo, si estamos hablando de educación superior. Es decir, de cómo el plan de estudios, es cierto que tenemos un plan de estudio basado en asignaturas, divididas por áreas de conocimiento, eso está claro, pero sí que es cierto, ya intentamos también, se están llevando a cabo iniciativas de trabajar de forma colaborativa y cooperativa las diferentes asignaturas o áreas de conocimiento para planificar prácticas, proyectos que pongan en contacto al futuro docente con la realidad que va a vivir. No solamente que se trate del mes de prácticas, del práctico 1, 1, 2, tal, sino que las prácticas o los proyectos que se planteen les pongan en realidad los retos que va a tener que afrontar como futuro profesional. ¿Vale? En el sentido de qué público vas a encontrar, la diversidad del público que vas a tener, de diversidad funcional, las brechas que te vas a encontrar, la relación con la familia, que es un reto importante, es decir, de ponerle diferentes tesituras que él va a tener que desempeñar, buscar la solución, compartir el trabajo con nuestros compañeros, que es muy importante en esa línea de aprendizaje de servicio, incluso si lo podíamos trasladar a la universidad, es decir, sería una idea importante, y relacionarnos también con la sociedad, es decir, con asociaciones privadas, públicas. Una orientación, pienso que también es muy importante, es decir, que la orientación se entienda también en sentido transversal, no la orientación que te dan a lo mejor un día en un curso, que vas al final cuando llegas a cuarto, no. Es decir, una orientación que haya un equipo de trabajo docente, estructuras también sociales que están en la calle, que están en la realidad de lo que demanda. De hecho, hay compañeros que tenemos en la facultad que trabajan en el ámbito no social o de la administración, que ellos también siempre nos están hablando de la necesidad de acoplar universidad con la sociedad. Es necesario, y los docentes que estamos formando de la Facultad de Educación es necesaria esa vinculación. Con un equipo de trabajo pienso que es importante empezar, ¿no?, de la idea de los docentes que estamos en la facultad, pero también relacionarnos con orientadores, gestores, asociaciones, incluso que están interesadas en llevar a cabo tipo de trabajo de proyecto desde el aula. Ya no más hablar de cambios estructurales de planes de estudios, no, de trabajo, la metodología práctica, de que ponerlos en el reto de vamos a trabajar este proyecto, te vas a vincular con la sociedad, con este problema, cómo lo afrontamos y trabajamos esa competencia de forma transversal. Y, lógicamente, también lo que siempre hablamos, y aquí está Agustín, ¿no?, la idea de la formación permanente. Para eso yo pienso que es importante. Es decir, más allá del currículum clásico, ¿no?, del grado o del máster, que hay una formación continua y permanente, y parece ser, aunque no estéis a gusto con los resultados, pero sí que es cierto que hay una demanda, pienso yo que hay una demanda desde el sector, ¿no?, educativo, de los docentes, de la necesidad esta de formación. Y en esa línea también es cierto, ya acabo, no me extiendo más, pero sí que, por ejemplo, trasladando incluso a iniciativas que pocas, ¿no?, pero conozco alguna en América Latina, sí que es cierto que el emprendimiento para estos colectivos, estas sociedades quizás podemos decir más vulnerables, o sea, lo pueden entender, que se llevan a cabo incluso de instituciones superiores de universidad como una oportunidad de progresión, ¿no?, de progreso social, pero también se está trabajando en esa línea que estamos hablando de desarrollar la personalidad, la identidad propia, es decir, de cómo desde la universidad o institutos, ¿no?, de educación superior llevan a cabo iniciativas de vincularlos con la sociedad para que se integrarlo de forma inclusiva dentro de la formación, no haya ese abandono, tengan una formación
y a la misma vez que, bueno, te damos una oportunidad también profesional posible, ¿no?, para que puedas progresar socialmente, pero también vamos a desarrollar esa formación más humanística en valores, ¿no?, para que te sientas integrado en ella, veas que tienes una utilidad de aprendizaje con el resto de tus compañeros a la comunidad y desarrollar sobre todo para que evitar, ¿no?, que se involucre en otro tipo de organizaciones, pues como sabemos más, pues de carácter más violento, que les puede llevar a otro tipo, ¿no?, de derroteros que no vamos a mencionar, ¿no?, pero sí para formar esa personalidad en base a la comunidad, la integración, la inclusión. Se llevan a cabo iniciativas de emprendimiento que son puntuales, pero sí que son importantes para que veamos la relevancia que tiene a la hora de formar esa personalidad de la persona, ¿no?, como ciudadano participativo. Gracias. Y en definitiva, no solo cuando hablamos, ¿no?, de egresado, si es ese docente en el ámbito educativo, cualquier egresado en cualquier, ¿no?, grado universitario. Exacto, totalmente, sí. Es decir, ese punto importante que has comentado de vinculación sociedad, en este caso universidad o sociedad y escuela, por hablarlo de forma genérica, sí, en cualquier ámbito, ¿no?, y trabajar ese emprendimiento en cualquier ámbito y en cualquier grado, en este caso, en fin. Muy bien, muchas gracias, María Luisa, también muy interesante lo que comentabas y vinculado, como decías, de formación permanente, otra competencia, y ahora el círculo se cierra y se cierra. Si empezábamos hablando de competencias digitales, acabamos hablando en concreto de cuestiones sobre las competencias digitales y el contexto actual en el cual estamos, y que ya lo iniciabas tú, ha marcado de alguna manera pues todas las cuestiones, ¿no?, referidas a qué competencias digitales en este contexto necesitamos o debemos trabajar. En ese sentido, Juan Francisco Álvarez, yo quisiera preguntarte, ¿no?, a raíz de la pandemia en la que estamos inmersos, es cierto que ha salido, ¿no?, en prensa o incluso en la percepción de muchas de las personas esa escasa competencia digital en general, tanto de los docentes como de los discentes, ¿no?, y en general, diría yo, de cualquier ámbito. ¿En qué ámbito, por tanto, en concreto de dicha competencia digital se constatan más deficiencias y cómo podemos abordar este problema, ¿no?, respecto tanto al docente en este caso como al discente? Bueno, también buenos días y gracias, Rosabel, gracias a los demás, a los asistentes. Y bueno, te respondo rápidamente. Es verdad que se ha hablado mucho, como decías, de la competencia digital de los docentes y si ha sido escasa y que no ha estado a la altura en esta situación. Yo tengo que salir un poco también en defensa y decir que bueno, hay una competencia digital del docente que yo creo que está rozando el aprobado o incluso el bien, ¿no? Pero de hecho, en investigaciones que he llevado a cabo en estos últimos años, una del 2014, otra previa justo a la pandemia y otra que se está realizando ahora, en la que se están obteniendo resultados post pandemia, por decirlo de alguna manera, se constata que esa competencia digital docente, si bien está en unos valores, como decía, medios de un 3 en una escala del 1 al 5, a raíz de la pandemia se ha constatado que la autopercepción del docente es menor. Es decir, que sí que constata de que no se siente tan cómodo con las tecnologías como creía sentirse, ¿no? De hecho, en el 2014 salía un valor de 3,67 y ahora en la actualidad pues estamos en un valor del 3,2. Con eso quiero decir que, y entrando más en los ámbitos de la competencia digital docente, en esos 5 ámbitos sí que se constata que si bien en lo que es la alfabetización informacional, la búsqueda de información, lo que es la comunicación y la colaboración, así como en algunos aspectos de la creación de contenido digital hay cierto nivel entre los docentes, donde sí que se muestran bastantes deficiencias es en el tema de la seguridad y de la resolución de problemas. Ahí es algo que preocupa, y ya digo, también en el tema de creación de contenidos cuando se les pide algo más, ¿no? Todos conocemos o todos nos manejamos con Internet y es normal que salgan valores interesantes, altos, en lo que es búsqueda de información, porque el que más y el que menos a nivel personal busca información para realizar un viaje o para alquilar un hotel, etcétera, y todas esas cuestiones, salvo que entrásemos un poco más al detalle, vemos que están bastante consolidadas.
Yo no me conformo con ese valor y, de hecho, pues creo que como docentes y como formadores de los futuros ciudadanos, pues tenemos que tener un nivel de competencia digital mucho más elevado para poderlo transmitir de esta manera a nuestro alumnado, ¿no? En ese sentido, pues lo que son las competencias propias competencias en tecnología digital del docente o la competencia digital del docente, pienso que no solamente el introducir esas tecnologías. Yo creo que todos conocemos aquí o hemos visto alguna vez ese vídeo que circula mucho por YouTube de tecnología y metodología, ¿no? Pues es que a mí esta semana me ha dado por tunearlo, por hacerle una versión que consiste, es necesaria la metodología, no solo está todo en introducir tecnología, y ahora con la pandemia, que nos hemos visto un poco obligados a introducir la enseñanza online, pues hemos hecho más de lo mismo. Es decir, hemos continuado dando clase como lo hacíamos de forma presencial, como si dijéramos adaptando, pero haciendo exactamente lo mismo. Yo soy más de Darwin, soy más de evolución y por tanto pienso que hay que ir un paso más allá, hay que evolucionar, y por eso os decía que he hecho una versión del vídeo que se puede encontrar en internet, en la que, lo conocéis, es el vídeo que sale en una escuela donde están los alumnos replicando lo que dice la maestra, que es la tabla de multiplicar del 2, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Llega el director y dice, no sufráis, que ahora tenemos las tecnologías digitales que nos van a solventar y van a hacer el aprendizaje mucho mejor. Y les lleva un proyector, les lleva un ordenador, pero la maestra sigue dando la clase exactamente igual. El 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Bueno, pues la versión que yo le he añadido es, pues ahora nos ha llegado la pandemia y entonces vamos a tener que dar la clase online y aparece la maestra en un Meet diciendo 2 por 1 es 2 y los alumnos desde sus casas con sus ordenadores conectándose con voz, con el micro, pues 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4. Es decir, no podemos ir por ahí. Como bien decíais, la metodología tiene que adaptarse a yo prefiero decir evolucionar a estos cambios, y en ese sentido nos queda mucho trabajo por hacer. Yo, por ejemplo, y uniendo un poco también lo que han comentado mis compañeros, hace años el INTEF me propuso elaborar un curso para la acreditación de directores y sí que yo me extrañé, ¿no? ¿Por qué me buscáis a mí? Y dice, no, porque es que queremos que le des un enfoque muy de competencia digital. Es decir, y lo entendí y así lo acepté y así lo elaboré, porque, como bien decíais, los directores son líderes, son los que van a liderar equipos de docentes en sus centros y, en definitiva, son los que van a formar a los futuros ciudadanos. Entonces, qué mejor que un equipo directivo sea consciente, sea competente digitalmente y ponga en el asador pues todas esas competencias que estamos hablando, ¿no? Y también quería añadir en ese sentido, ese curso luego ha sido replicado por la Comunitat Valenciana. La Generalitat me pidió también el que ese curso lo pudiésemos realizar aquí en los directores, y en ese sentido también está enfocado desde la competencia digital docente, ¿no? Y también quería mencionar el tema siguiendo un poco a Agustí sabe que colaboró con los CEFIRES, y lo que me ha pasado este año creo que no me ha pasado nunca, ¿no? Y ellos son conscientes. La petición, las numerosas peticiones que me han llegado para formar tanto en centros como en CEFIRES en cuestiones de tecnología digital, ¿no? En ese sentido también hay una serie de investigaciones que he llevado a cabo en las que, si bien hace 4 años o hace un año, sin ir más lejos, las necesidades del profesorado, ya estoy hablando en este caso de profesorado de educación secundaria, iban más bien por el tema de formarse en metodologías y formarse en didáctica general o incluso en actualizarse en didácticas específicas, ha cambiado la tortilla. Es decir, ahora las TIC, las tecnologías digitales, son lo que más demandan los centros, los docentes en cuanto a formación. Y esa formación, como bien decíais, tiene que ser una formación que revisemos, que se vaya actualizando, que no caiga
tampoco en el uso de una herramienta, sino que introduzca el cómo implementarlas de forma eficaz, cómo hacer que realmente sean válidas, que aporten un valor añadido al aprendizaje del alumnado, ¿no? Porque en definitiva es nuestra misión como docentes. Interesante lo que comentas, ¿no? Esa cuestión de tecnología, metodología que está surgiendo aquí y esa cuestión también, en definitiva, de la importancia de la tecnología digital, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de toda la sociedad. Pero vamos a ver la parte un poco negativa, ¿no? Porque sí que es cierto que en ese sentido, y sobre todo padres preocupados por el uso de la tecnología por parte de sus hijos, ¿no? Se habla mucho de adicciones también, y también en nomofobia, estoy pensando por poner un ejemplo, en fin, los problemas de salud que surgen a raíz precisamente del abuso abusivo de las tecnologías. ¿Cómo podemos frenar ese mal uso? ¿Qué podemos hacer ante ello? Preocupaciones por un lado y ya de manera operativa. Sí, evidentemente la respuesta ya la han mencionado también mis compañeros, es la educación, la formación, formar al alumnado, a los docentes también en este sentido. Yo quería, incidir también en lo que nos ha pasado, ¿no? Porque yo creo que todos somos conscientes cómo esta situación de la pandemia pues ha originado el que tengamos, sobre todo estos días, la vista cansada, ¿no? Que pasemos muchísimas horas delante de una pantalla. Yo, sin ir más lejos, reconozco que la vista mía de unos meses para acá ha sufrido lo suyo, ¿no? Y que ahora me cuesta leer la letra pequeña cuando antes lo hacía perfectamente. Y que he tenido sesiones maratonianas de sentarme delante de un ordenador, saber a la hora a la que me sentaba, pero no saber a la hora a la que me levantaba, ¿no? Y sacrificar comidas, cenas, etcétera, por tratar de dar esa atención en todo momento. Pero bueno, yo creo que todos también somos conscientes, aunque a veces se nos pasa, que la situación ha sido bastante dramática y que tanto en casas ajenas como en la nuestra propia se han vivido situaciones de estrés, de ansiedad, de vivir la situación un poco mal. Es decir, que no solamente estamos hablando de los problemas que en cuanto a salud, puede ser la vista, puede ser también la situación de la espalda, problemas de ergonomía, de estar tantas horas delante de un ordenador. En ese sentido también me gusta incidir que también hay una serie de problemas como las adicciones que bien nombrabas o el tema de la integridad de las personas, ¿no? La protección de datos. Yo, precisamente con el alumnado de la universidad y también en algunos cursos que he realizado precisamente para la CEFIRE de Alicante sobre seguridad y identidad digital, pues me gusta incidir mucho en ese aspecto y hago una sencilla prueba que os la comento aquí, aunque esto se está emitiendo y sería un poco fastidiar la historia, pero lo hago con el alumnado y lo hago también en la formación de profesores, que es muy sencillo. Tanto en los cursos de CEFIRE como en la facultad pues tenemos el listado de nuestro alumnado, ¿no? Y en la primera clase yo les digo, bueno, yo no os conozco absolutamente de nada, ¿no? Simplemente tengo vuestro listado y con ese listado yo voy a hacer un poco de gurú. Y el gurú es que he escogido al azar 3 personas de la clase y les digo, bueno, pues tú eres de tal sitio, tu teléfono acaba en 53, además el otro día fuiste a comprarte ropa y te compraste 7 u 8 prendas. También me imagino que habéis visto el vídeo que circula por ahí donde parece que es un gurú, un crack, el que descubre la vida de los viandantes, ¿no? Pues claro, el alumnado empieza a asustarse cuando empiezo a decirle todo eso, o los profesores en los cursos digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Nada, es toda la información que tú has volcado, que está presente en Internet, que yo simplemente me he dedicado a buscarla, a atar cabos y con eso puedo, ya digo, muchas veces he conseguido hasta números de teléfono móvil de alumnos. Digo, esto y es precisamente a lo que iba, es decir, formando, educando, haciendo darse cuenta a las personas de todos los peligros es la mejor forma de evitarlo. No se trata de prohibir cosas, se trata de educar, se trata de concienciar, se trata
de que sean conscientes de que las tecnologías digitales son muy buenas, bien utilizadas, y en ese sentido también me gusta mucho esa frase de hay que saber desconectar para saber conectar, que vamos por la calle y vamos pegados a nuestro teléfono móvil y vamos ajenos a lo que pasa, ¿no? Y ya, bueno, hasta ya las administraciones públicas nos solventan un poco la vida poniendo delante de los pasos de peatones, los pasos de cebra, esas luces indicándonos, o delante de un semáforo, si está rojo, si está verde, ahí en el suelo, porque vamos todo el día con el móvil así y no miramos delante, ¿no? Y hay que saber aprovechar el momento, nunca mejor dicho, cuando estamos con las personas, el poder compartir esos momentos, el disfrutar, porque eso no nos lo trae nada más que la convivencia, la socialización. Y en ese sentido la mejor forma es eso, enseñar a nuestro alumnado, a los docentes, a saber desconectar para cuando toque conectar, hacerlo con eficacia y con conocimiento de causa. Fundamental, todos habéis coincidido en lo mismo, ¿no? Esa cuestión de formar, en definitiva, ese es precisamente uno de los objetivos principales del proyecto Edu1 Digital, ¿no? El formar, en este caso, a los ciudadanos de nuestra provincia. Pues bien, finalizada la exposición tan clara, ¿no? Y tan concreta al mismo tiempo de nuestros ponentes, sí que es momento de los que están presentes en la sala, si quieren intervenir, hacer alguna pregunta. ¿Tenemos micrófono o no sé si somos pocos, se puede directamente, podéis intervenir? No hace falta micrófono, creo yo, ¿eh? ¿Quién tiene alguna observación, alguna pregunta, alguno de los ponentes? Paloma. Bueno, yo quería dar enhorabuena. Se oye bien, no hace falta. Es por el streaming. Ah, vale, por streaming, vale, perdón. Vale. Bueno, pues que en primer lugar quería dar la enhorabuena al proyecto que estáis llevando a cabo y en concreto también a la sesión de hoy. Me ha parecido muy interesante, además, no solamente para la educación en niños más pequeños, sino realmente en la universidad. Es decir, estamos muy orgullosos todo el profesorado universitario porque el viernes 13 de marzo salíamos de la universidad y el lunes 15 a las 9 se estaban impartiendo las clases. Claro, pero como pudimos, ¿no? Realmente estamos muy orgullosos de ello, pero realmente hace falta mucho trabajo y es verdad que seguimos haciendo lo mismo, enseñando la tabla del 2, pero porque tampoco tenemos herramientas. O sea, yo creo que realmente hace falta, como habéis dicho, ¿no? Un esfuerzo por realmente que dispongamos de esas herramientas, porque en vuestro área tenéis que dárnoslas a nosotros, ¿no? Con lo cual creo que trabajos como este son fundamentales. Y luego me ha llamado mucho la atención el tema del liderazgo y el emprendedurismo, pero no como estamos acostumbrados a enfocarlos, ¿no? Si con este nuevo enfoque, que yo creo que realmente es totalmente transversal y aplicable. Si decimos no que la tecnología, que es mi área, como tú sabes, Rosabel, es transversal a todo, yo creo que lo que aquí ha salido es igual o más de transversal, ¿no? que todo lo que habéis comentado. Y entonces, pues eso, saber realmente todas estas líneas, si hay realmente idea de cómo hacernoslas llegar a todos, no solamente a vuestros alumnos que están estudiando esas titulaciones de grado de enseñanza, sino a nosotros. O sea, creo que es fundamental para nosotros ahora mismo. Gente que ya llevamos tiempo dando clase y que creo que es fundamental. Que contesto yo, porque hay una parte, sí que hay una parte, es cierto todo lo que comentas, Paloma, es decir, en ese sentido que en el ámbito no universitario, esa cuestión de el momento de emergencia que hubo, respondimos de la mejor forma posible, yo creo que lo hicimos. Ahora estamos en un momento excepcional, eso estamos diciendo, ¿no? Y nos estamos autoconvenciendo que va a ser excepcional, pero es cierto que con más conocimiento y también con más formación. Tú comentabas, Agustín, esa demanda en definitiva de querer formarse en algo que no se tenía a nivel universitario también. Yo desde el ICE así lo he visto, es decir, la demanda de formación se ha disparado pero de manera exponencial, ¿no? Y en ese sentido es abrir nuevas vías, ¿no? Se han abierto y a medida que lo comentabas, Paloma, esa cuestión de necesidad de formación y contar con toda la comunidad. Yo creo que ahora hemos dado un paso cuantitativo, es momento de dar un paso cualitativo y yo creo que las líneas tienen que ir hacia ahí, ¿no? Comentabais, por ejemplo, la cuestión de la formación de mentoría en algo como el liderazgo, en algo como el emprendimiento, lo transversal.
ya no es solo lo digital, sino otras cuestiones. Por eso comentaba yo al principio la necesidad en nuestro proyecto, si lo vemos, de abordar todas las soft skills, que son las transversales, yo creo que son fundamentales. En un contexto que es cambiante, que también tiene nuevos retos y hay nuevas necesidades, que nuestros alumnos cuando salen, si son de informática o de lo que sea, van a encontrar empresas que no tienen el modelo que tenían en tiempos anteriores, es decir, nuevas ideas para nuevos contextos. Ese sería lo fundamental. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguna intervención más? Por aquí. Bueno, yo me voy a unir también a las felicitaciones por la iniciativa que tenéis dentro de este proyecto. Me parece muy interesante y sobre todo pues en este momento en el que estamos, donde efectivamente todo lo que va asociado a teletrabajo, teleactividad, pues es una obligación, ¿no? Pues estaba escuchando, hablando de los problemas que nos está dando la teleformación, el teletrabajo. Y estaba pensando también que todos estos problemas que hemos hablado, que hemos sufrido durante estos tiempos de trabajo en casa, viene dado también del hecho de que no hemos sabido evolucionar en el cambio de ese entorno de trabajo. Es decir, hemos intentado trasladar nuestras oficinas, nuestras aulas a nuestra casa. Y pues intentando mantener esa forma de trabajo que teníamos allí, que es un trabajo seguido, constante, llevarlo a casa, teniendo en cuenta que esa forma de trabajo viene impuesta por el lugar en el que estábamos trabajando. Es decir, en la oficina pues es mi horario de trabajo y yo no me voy a levantar a hacer otras cosas, porque lo que quiero es terminar cuanto antes para poder luego irme a casa. Si nosotros esto no lo llevamos a trabajar desde casa, a trabajar digitalmente, seguramente es que tenemos que hacer un planteamiento distinto. O sea, nuestro fallo ha sido que claro, cuando lo hemos llevado a casa no hemos sabido ubicarlo dentro de ese entorno. A lo mejor se pueden hacer las cosas digitalmente desde casa. No hace falta estar trabajando durante toda una jornada seguida, sino que podemos hacer algo de 9 a 10 y a las 10 pues levantarnos a poner una lavadora o atender a nuestra familia para luego sentarnos otra vez a las 11. Yo creo que hay una oportunidad de enseñar también, desde el punto de vista del trabajo digital, enseñar a la gente a cómo ubicarlo esto dentro del entorno, incluso pues proporcionando pues nuevos protocolos de trabajo, nuevos mecanismos, y creo que es un reto que también sería muy muy interesante de abordar, ¿no? Cómo poder compaginarlo y cómo poder meternos dentro de este nuevo escenario. Sí, interesante, Juan. Sí, yo precisamente en eso pues es algo que quería comentar y se me ha pasado. Te agradezco, como se suele decir, te agradezco la pregunta porque me viene fenomenal, ¿no? Me ha pasado pues que compañeros que me dijeran: oye, ¿y tú cómo lo haces? Porque yo es que es un sin vivir, ¿no?, el dar clases, porque a todas horas estoy recibiendo un correo o un mensaje, o tengo alumnos que me están... Claro, como bien dices, es que hay que cambiar las estrategias, hay que cambiar la forma, hay que evolucionar a esta nueva modalidad de enseñanza, ¿no? Si tenemos que trabajar desde casa, vamos a hacer ese teletrabajo, lo que no podemos hacer es atender a nuestro alumnado como si lo tuviésemos de forma presencial, porque nuestro alumnado, bueno, que también tiene que aprender a esa forma de trabajar nueva, está acostumbrado a que cuando tiene una duda te la pregunta y espera que tu respuesta sea inmediata porque te tiene delante. Pero cuando estamos en el teletrabajo puede que sea una comunicación asíncrona, entonces no te tiene delante. Y hay alumnado que se molestaba cuando recibía la respuesta a las 4 o 5 o 6 horas o al día siguiente. Es que no me has contestado. Pero bueno, es que, claro, estamos ante una situación que no es... Entonces, ¿cómo afrontar eso? Pues como te decía, y además me gusta que los japoneses, a la palabra crisis, está formada por dos pictogramas, entonces uno de ellos es oportunidad.
La traducción que tiene la palabra crisis o la interpretación que le podemos dar a la palabra crisis es oportunidad. Entonces, estamos ante una excelente oportunidad de darle la vuelta a la educación. Y en ese sentido, por ejemplo, te pondré un ejemplo muy sencillo. Antes corregíamos en la pizarra, por ejemplo, un ejercicio y todo el mundo estaba con su libreta y estaba haciéndose las correcciones. ¿Vale? Si ahora lo que pretendemos es pues simplemente el que estamos haciendo esa corrección en una videoconferencia y hay fulanito que no ha asistido o venganito no ha asistido, y no la hemos grabado, eso se pierde y ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Muy sencillo, se les puede grabar una clase en la que tú estés resolviendo esa situación. O que hay gente que dice, no, mandadme los ejercicios, yo los corrijo. Claro, estamos ante una situación que tienes tropecientos ejercicios para corregir, pero si tú lo que haces es mandarles un vídeo con la corrección, son ellos quienes van a autocorregirse y además es mucho más didáctico, mucho más pedagógico, en el sentido de que el alumno reconoce el error, lo asimila y lo interpreta, y en ese sentido el aprendizaje que se produce es mucho más significativo que el que se da. Es decir, que también el teletrabajo tiene sus grandes virtudes, aprovechémoslas. No se trata de autoflagelarnos y decir, uff, pues voy a tener tropecientos ejercicios para corregir y pues, me lo tomaré con calma y uno detrás de otro. No, tenemos mecanismos y estrategias para hacer de esto algo mucho más significativo. ¿Alguien quiere? Sí, yo quería ahondar en el tema de la oportunidad. Os agradezco que haya salido. Nos han movido la silla, nos han empujado desde la zona de confort y tenemos la percepción de que el profesorado en general de todas las etapas educativas ha reaccionado de una manera rápida y flexible. Es cierto que nos quejamos, nos faltan herramientas, pero se nos están planteando retos como que la evaluación tiene que ser de otra manera, que la docencia tiene que ser de otra manera, y eso nos está llegando de una manera importante. Quiero decir que el profesorado sí que está haciendo ese paso y por lo tanto se plantea una gran oportunidad de cambio y la transición es buena. Si acabara el tema de la pandemia, yo estoy convencido que la enseñanza dual se queda porque vemos que las plataformas, el Moodle, el Webex, nos van a dar unas oportunidades impresionantes para mejorar la calidad de la educación. Es cierto, ese cambio de crisis no oportunidad está ahí y ha supuesto y va a suponer un cambio, sea cual sea el contexto. Una oportunidad para reinventarse, ¿no? Es lo que tiene que ser. Tenemos que aprovechar lo que ha sucedido para reinventarnos. Hay que hablar también del derecho a la desconexión digital. Quiero decir, ha habido profesores, como comentaba Juanfra, que es que lo han pasado verdaderamente mal de estar las 24 horas del día, no tanto, pero casi esclavizados delante de la pantalla, y también tenemos que tener derecho a la desconexión digital. Entonces creo que ha llegado, bueno, desgraciadamente ha llegado como ha llegado, pero una oportunidad muy importante para reinventarnos y cambiar, sobre todo a nivel metodológico, porque ya no es tanto lo tecnológico, como comentaba Juanfra antes, sino introducir cambios en lo metodológico, porque ahí es cuando verdaderamente el cambio va a ser potencial y efectivo, ¿no? Se dice que no es cuestión de medios, ¿no? Exactamente. De concepción de la enseñanza. Muy bien. Quería decir una cosita respecto también a lo que decía la compañera, que cuando estabas preguntando a Paloma, yo pienso también que es importante, ¿no?, en la línea, y también lo que decía el compañero, ¿no?, que rompamos las barreras físicas que tenemos entre las facultades, ¿de acuerdo?, y que aprendamos de todo lo que estamos hablando, sí, redes, pero por ejemplo tenemos la oportunidad, por ejemplo, de redes que tenemos en la universidad, pues para hacer redes en las cuales pongamos las experiencias y aprendamos de todos. Es decir, ¿por qué no? De hecho es importante, porque si estamos hablando de trabajo cooperativo con el alumno, pero es que entre nosotros también, y estos retos que se nos afrontan, yo pienso que es importante aprender entre todos de cómo poder solventar, porque no tenemos un libro nadie, eso está claro. Y lo que planteaba también el compañero de esa ansiedad que puede crear el teletrabajo, ese desbordamiento no horario, es que también estamos en una sociedad donde el mecanismo de comunicación para el adolescente o el niño es que él está acostumbrado a comunicarse de esta manera, y la inmediatez, lo rápido, lo ya. Y entonces hay que gestionar, no solo nosotros, sino cómo gestionamos esta manera de comunicarnos con ellos, de no es ya inmediato. Yo pienso que estamos en esa sociedad, ¿no?, de lo rápido ya y poco de repensar y de reflexionar y gestionar de trabajo, ¿no?, en esa línea. Pero creo que es importante lo de establecer en esa línea que me está viniendo a la cabeza que estamos hablando.
Y ya está, ya eso. Perfecto, sino esa cuestión de repensar y reflexionar porque estamos en un nuevo contexto, es así. Salvador Palazón quería también... Sí, ahora traen el micro. Sí. Bien, antes de nada, adherirme a las felicitaciones de Patricio y de Paloma con respecto a la calidad de la mesa. Y a mí me gustaría introducir dos cuestiones. La primera es, las competencias las teníamos claras todos, es decir, cuando hemos diseñado los estudios de grado, de máster, siempre hemos colocado una relación de competencias transversales, de soft skill, y luego una de específicas. Y se supone que esas competencias no tiene por qué adquirirlas el estudiante el primer día, sino que es un resultado del devenir de su actividad académica formativa y las debe tener al menos cuando finaliza, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho pensar que alguien pueda tomar decisiones sin el uso de las herramientas digitales, ¿no? Es decir, hoy, para tomar una decisión, tienes que estar informado. Sí. ¿Cómo te puedes informar mejor? Tienes que tener capacidad para organizar esa información. ¿Cómo lo vas a poder hacer si no es con una herramienta digital? Es decir, que y hay competencias que hemos dado por supuesto a veces que son interdependientes. Es decir, para ser líder hay que saber tomar decisiones, hay que saber trabajar en equipo. Todos los estudiantes deberían hacer eso, o sea, tienen que tener esto. El liderazgo es una añadida igual que el emprendimiento, es decir, son dos competencias que no debemos dar por supuestas, es decir, habría un dicho de se nace y no se hace. Yo creo que a todo el mundo, si le damos la oportunidad, es capaz de ser líder y es capaz de ser emprendedor. Lo que ocurre es que tenemos que ver las estrategias para conseguir que eso les salga de dentro, es decir, que no se queden siempre en la digamos, retaguardia, es decir, que sea otro el que dé las órdenes, el que mande. No siempre el que manda es el mejor líder, ¿eh? No es el mejor líder, ¿eh? Exactamente. O sea, entonces, a mí la idea era trasladarlo a ¿y cómo llegamos a alcanzar las competencias? Es decir, ¿cómo medimos los resultados de aprendizaje? Porque a mí lo que me preocupa realmente es que muchas veces en lo que enfocamos la actividad docente es que manejen los contenidos, la materia que nosotros impartimos, y olvidamos las competencias transversales porque entendemos que en algún momento alguien se las dará, ¿no? O ellos poco a poco las irán incorporando a su acervo, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que nos tendríamos que plantear es cómo podemos ayudar a los estudiantes, al profesorado, a que diseñe estrategias formativas para favorecer precisamente la adquisición, aunque sea paulatina, pero la adquisición de esas competencias tan importantes que son las transversales, ¿no? Porque si no, al final nadie se hace cargo. Y te puedes encontrar que termina los estudios y el alumno a lo mejor pues no sabe todavía hablar en público, no sabe sintetizar, no sabe tomar decisiones, ¿eh? Entonces, yo creo que deberíamos ir por la vía de cómo podríamos darle al profesorado las herramientas, primero para que ellos también sepan utilizarlas, pero también para ver cómo incorporarlas dentro del proceso formativo del alumnado y que de alguna forma al final del curso de la edad pudieran haber fomentado en sus alumnos un peldaño más en la escalera que necesitan subir para alcanzar esa competencia en concreto. Ya os digo, no entiendo que un alumno las consiga todas en primero, pero sí las debería tener al menos al finalizar el título, ¿no? Y por eso creo que una de las partes importantes es los resultados de aprendizaje, que en estos casos de las competencias transversales yo creo que casi nadie se los plantea, es decir, ya les llegarán, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que utilizar las estrategias para evaluar esa adquisición paulatina de competencias, pero también dentro de esa adquisición paulatina, cómo incorporan también la competencia digital, ¿eh? Por lo que decía antes, porque muchas o la mayoría de las competencias transversales se ven reforzadas a la hora de la verdad gracias al manejo y al dominio de ciertas competencias digitales. Así es, muy bien. Bueno, sí, yo sí que quería comentar, estoy plenamente de acuerdo, ¿no? De hecho, me gusta utilizar un poco la frase esa de la trampa de la transversalidad, ¿no? La transversalidad es como un saco donde vamos echando además contenidos que son fundamentales, pero que nadie los aborda. Porque como son transversales, pues si no soy yo, lo hará el otro, lo hará el otro, lo hará el otro, y se quedan sin trabajar.
Entonces, bueno, en ese sentido creo que además María Luisa también forma parte. En la Facultad de Educación, el año pasado surgió una iniciativa para intentar diseñar actuaciones coordinadas entre las distintas asignaturas, sentarnos, hablar, reflexionar, diseñar actividades de forma coordinada entre distintas asignaturas para trabajar dichas competencias transversales. Y yo creo que ahí puede estar la clave, una de ellas por lo menos, ¿no? El trabajar en red, el sentarnos, el dialogar. Vale, vamos a buscar los puntos en común que tenemos en estas asignaturas. ¿Qué competencias transversales podemos trabajar de esta manera? Y yo creo que por ahí, en ese sentido, creo que algo hicimos bien, ¿no? Las experiencias que planteamos están bien. De hecho, la idea es empezar a aplicarlas en el segundo cuatrimestre de este curso y creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Pero estoy totalmente de acuerdo en que la transversalidad a veces se convierte en una palabra manida que no tiene significado y que hay contenidos fundamentales que no se abordan. Y luego también, bueno, en lo que ha dicho también la compañera Mayra y contestando a ti, Salva, es cierto que es importante que los profesores estemos en comunicación, en comunión, como nunca mejor dicho. Hemos dicho entre facultades, en nuestra propia titulación, en nuestra propia área, a veces incluso, no hablo del departamento, del área, que compartimos incluso la asignatura. Es decir, y esto es muy importante lo que está diciendo estas experiencias, pero también en el aula, cuando incluso, hablo no de experiencia no personal, cuando planteas el reto de que tú le dices a los alumnos, es que hay que tomar decisión. Yo te mando una actividad, hay que hacer una actividad, no te mando, no me gusta la palabra mando, no, pero hay que realizar la actividad y notas que están perdidos porque no saben tomar una decisión, ni trabajar en grupo. Y entonces ellos quieren que les des, que para mí no es el camino, pero cuántas hojas tiene que tener el trabajo, cómo tiene que ser la sangría, y es un ejemplo muy colo, pero es la realidad. Y yo les digo, no, es que tomar la decisión, además la decisión es del grupo, y el resultado del grupo depende de la decisión que toméis entre todos, discutirla. Eso supone un reto, enfrentarme, porque es que no trabaja, etcétera, pero es que ya es la responsabilidad, porque yo pienso que la red entre profesores, pero desde el aula, de este época, pero claro, la idea es que si a lo mejor lo hace un profesor, pero luego en la siguiente clase lo hacen de otra manera. Entonces ya es como, y va la comodidad, ¿no? Pero sí que es importante no unir. Relacionar para mí, desde mi punto de vista, aunque parezca un reto bastante no a medio plazo o a veces alguien lo piensa imposible, pero sí profesorado y sobre todo si eres de la misma graduación, establecer redes donde compartamos entre facultades, es decir, y tenemos la oportunidad, vuelvo a repetir, de red que nos da la universidad, el programa Redes, y además en el aula hay que decidir, hay una actividad a realizar, vamos a aprender, estamos aprendiendo, y no preocuparos tanto de si la página, sino que importaros de lo que vais a aprender, es que vais a aprender, y cómo. Entonces, eso es un reto que te enfrentas y al final es cotidiano, sobre todo cuando llegan en primero, ¿no? Es decir, y las cuestiones que no solamente en una asignatura, como decía Mayra, sino que intentemos ir al unísono en esta línea, desde mi punto de vista, ¿no? Es la cuestión. Asumir esa responsabilidad en definitiva. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión por allá atrás? Hola, buenas tardes. Hola. Está claro que es enriquecedor siempre participar de este tipo de foros donde se habla de educación y formación digital, pero a mí, escuchando todo lo que se está hablando, se me plantea una duda que quisiera también trasladaros a vosotros. Estamos hablando de la necesidad del impulso de la formación transversal, de los soft skills, pero ¿no pensáis que podemos caer en la tentación del acomodamiento, los que somos formadores, los que somos profesores, y también la población podría caer también en ese acomodamiento de adaptarse a esa transversalidad de las competencias y olvidarnos también de lo que serían las competencias más duras, más tecnológicas? No, yo creo que no es incompatible una cosa con otras. Lo que pasa es que quizás hemos partido de lo que ya damos por hecho determinadas cuestiones, que es cuando hablamos de definitiva formación en general, ¿no? Hay pilares básicos y un pilar básico, sea cual sea el área o el ámbito
o cualquier aspecto, hay una cuestión básica que son, como decías tú, nuestras competencias duras que vamos a decir, es decir, eso que tiene que estar ahí. Aquí la cuestión quizás nos hemos focalizado, nos hemos centrado en aquello más olvidado, porque entendemos que a esas competencias ya se les destina suficiente tiempo, esfuerzos, recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo conforma en definitiva la formación, ¿no?, de lo que debe ser el ciudadano, tanto en contenidos duros, por decirlo de alguna manera, y cuando digo duros no me refiero a cuestiones memorísticas ni nada, sino a base científica. Eso está ahí y en eso estamos todos de acuerdo. Quizás es la menos olvidada y por eso no nos hemos dedicado en esta mesa a ello. La cuestión es el contexto en el que estamos, a partir de esa base científica que debe haber. Eso es impensable, ¿no?, que no lo fuera así. A partir de ello, ¿qué más podemos añadir o cómo podemos enriquecer, en definitiva, la formación del futuro ciudadano, del ciudadano actual, de los niños, si hablamos de educación universitaria, de nuestros alumnos en la universidad, que van a ser futuros egresados, que van a ser futuros clientes, directivos, es decir, etcétera, etcétera. La base científica está ahí, ¿qué más tenemos que añadir? Esa sería, yo creo, ¿no?, quizás, pero es completamente de acuerdo contigo, por supuesto que es fundamental esa base. ¿Más cuestiones? Yo creo que ya la hora que es ya hemos se ha extendido. Agradecer de nuevo, lo digo sinceramente, las valiosas aportaciones de los compañeros, agradecer su presencia, agradeceros a vosotros también la presencia aquí, invitaros, sabéis que el CENIT tiene una página web, si buscáis CENIT en internet sale enseguida, invitaros a que estéis actualizados respecto a lo que hacemos. Por supuesto estamos abiertos a cualquier idea, propuesta, cuando empecemos a poder implementar, pues colaboración también. De hecho, por ejemplo, colaboramos, ya lo hemos hablado, con la Consellería desde Edu1 Digital en el nivel de poder también implementar en el colectivo de estudiantes no universitarios esa implementación de competencias digitales, ¿no? Agradeceros pues vuestra presencia y abiertos a cualquier cuestión y cualquier ámbito, en definitiva, de la importancia en la provincia de Alicante de lo que es la inteligencia digital desde el CENIT. Muchas gracias.